La doctora Mujica Álvarez es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Básicas y coordinadora de posgrado en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Rosario. Es profesora distinguida de esta casa de estudios, cuenta con una licenciatura y maestría en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como un doctorado en Ingeniería Ambiental por la misma institución. Fue profesora visitante en el Instituto Tecnológico de Rochester en Química Atmosférica y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Barcelona y en el Instituto de Catálisis Petroleoquímica de Madrid. Ha realizado un número importante de proyectos de investigación y cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, hola y otra vez buenas tardes. Yo el día de hoy les voy a platicar sobre todo sobre el carbono negro, qué es el carbono negro y qué es lo que México trabaja sobre el carbono negro. Para esto vamos a revisar qué son los aerosoles atmosféricos, qué sí que es el carbono negro, cuáles son sus orígenes, sus fuentes, por qué es importante, qué efectos a la salud y medio ambiente tienen, y los llamados índices acordados en el Acuerdo de París, qué acciones se realizan en México y pues unas conclusiones. La primera cosa para los que no están familiarizados es qué son los aerosoles atmosféricos. Los aerosoles atmosféricos son las partículas muy pequeñitas que se encuentran suspendidas en el aire. Tenemos varios tipos de tamaños, se pueden clasificar por su tamaño. Las llamadas PST que estamos hablando, las partículas que pueden tener hasta un diámetro aerodinámico de 30-50 kilómetros según la referencia que vean. Las de PM10 que tienen un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros, así serían las 2.5, y las PM1 que ni siquiera tenemos equipos certificados en WAN. Se vende equipo, pero no han sido aceptados todavía por alguna institución que diga, bueno, lo que dice este equipo es correcto. Y aquí podemos ver, este sería el diámetro de un cabello, la verdad, y aquí vemos lo que es un PM10, lo que es un PM2.5, que sería el punto, PM1 sería un puntito, que apenas sería, y el PST, pues más o menos sería como la mitad de la. Bueno, y nosotros todos los días inhalamos de 5 a 6 litros de aire por cada minuto que pasa, y entonces dentro de ese aire pues va la suspendida. Por eso es que ustedes ven que nos dicen todos los días en el radio qué concentraciones de partículas tenemos. Tenemos una norma de calidad. En el caso de PM2.5 es de 45 microgramos por metro cúbico y de PM10 de 65. Las partículas nos pueden producir daños a la salud porque nos irritan todo nuestro sistema respiratorio, hace que se disminuya la visibilidad, tenemos daños a la vegetación porque tapan también los poros de las plantas y daños a los materiales, aumenta la corrosión. Se dice que en los últimos 50 años todos los monumentos históricos, las pirámides, las esculturas que están a la intemperie se han dañado más que los otros 5 siglos, ¿no? Entonces, bueno, eso es por la contaminación también. Dentro de las partículas que encontramos, aquí les pongo, este es un filtro de aire que nosotros utilizamos para colectar las partículas. Un filtro limpio se vería como una hoja en blanco. Esto es lo que colectamos después de 24 horas. O sea, más o menos esto es lo que respiramos todos los días en la Ciudad de México en las 24 horas del día. Entonces, pero entre estas partículas pues tenemos muchísimas especies. Podemos tener metales, podemos tener silicatos que viven del suelo, podemos tener cloruro de sodio, por ejemplo en las zonas marinas hay muchos aerosoles marinos que son aerosoles. Aquí no, aquí en México, pues más bien son silicatos, algunos metales, ¿no?
Y estos serían los aerosoles carbonáceos, el carbono negro y el carbono orgánico. Es decir, aquellas partículas que tienen carbono en su molécula. Y como nos vamos a dirigir principalmente, tenemos la cantidad de carbono negro, es más o menos la tercera parte, a veces la cuarta parte de lo que hay de carbono orgánico. Sin embargo, el carbono negro es el que nos vamos a ocupar el día de hoy. Y esta es una gráfica en Latinoamérica, cuáles son las fuentes de carbono negro. Entonces podemos ver que las quemas abiertas pues, constituyen en Latinoamérica la principal fuente. Dentro de las quemas abiertas también se consideran los incendios forestales. Entonces, ahí tenemos una gran fuente. Las demás fuentes, pues, que es el transporte, la industria, etc. Ok, bueno, el carbono negro, que ahorita vamos a ver un poquito más que es, ya vimos que es un constituyente, es un tipo de partícula que existe dentro de todas las partículas que colectamos. Se dice que es un contaminante climático de vida corta. ¿Qué son los contaminantes climáticos de vida corta? Son aquellas especies químicas que están en la atmósfera y que contribuyen al cambio climático, sobre todo en lo que se refiere al calentamiento global. Estas son las especies. La única especie que es sólida es el carbono negro. Todos los demás, el metano, el óxido nitroso, el ozono, los fluorocarbonos, el tetracloruro de azufre, todos esos compuestos son gaseosos. Y todos ellos tienen la capacidad de absorber radiación y regresarla a la Tierra. Ahora vamos a ver un diagrama más claro. Y se les llama de vida corta porque tienen relativamente una vida corta, por ejemplo, en comparación del principal contaminante climático, que no está aquí, que es el CO2. El CO2 puede durar hasta 1000 años. Digamos que a los 100 años se ha destruido apenas la mitad. O sea, si el CO2 que hoy emitamos, dentro de 100 años, ya la mitad se destruyó y una pequeña parte va a llegar a 1000 años. ¿De acuerdo? Y se dice que estos contaminantes aportan más del 35% del calentamiento. Ok. Cuando una especie química da un balance total de calentamiento en la atmósfera, decimos que hay un forzamiento radiactivo positivo. ¿Qué quiere decir? Pues que el sistema, que en este caso sería la Tierra, la Tierra, aumenta su temperatura. Y la definición del IPCC, es decir, del panel intergubernamental de cambio climático, lo define como la variación expresada en watts por metro cuadrado del flujo radiactivo en la tropopausa en la parte superior de la hay una definición científica. Y bueno, esto se definió principalmente, no en 2006, mucho antes, por el dióxido de carbono, que es nuestro principal gas invernadero, que da un forzamiento radiactivo positivo. Aquí podemos ver que cuando está hacia arriba me da una cosa, es decir, todo lo que está para arriba me va a proporcionar calor a la atmósfera. Lo que está abajo me va a quitar calor. Entonces aquí tenemos todos los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los fluorocarbonos, el ozono, se los comenté, y entre los aerosoles pues tenemos el carbono negro. O el hollín es lo que el carbono negro que ustedes conocen como hollín. Si se fijan, hay otros que nos dan un efecto de enfriamiento. ¿Okay? Estas son, pero todo el mundo, si ahorita sin poner eso les preguntaba cuáles eran las fuentes de carbono negro, pues ustedes me les podrían haber, ¿verdad? Aquí está una quema, aquí los camiones, los vehículos, las industrias, los incendios.
Bueno, pero en sí, ¿qué es el carbono negro? Bueno, pues el carbono negro se forma por la combustión incompleta y se forma a altas temperaturas. Cada vez que nosotros calentamos, quemamos algo, se nos forma carbono negro. La manera en que nosotros no lo vemos es cuando hacemos una carne asada, digamos, cositas negras, saben bien, carne, y bueno, ya dijimos que es un componente de los aerosoles, es un contaminante climático de vida corta. Ahorita vamos a ver cuál es su tiempo de vida. Aquí debería decir, permanece entre unas horas y una semana. Y no lo voy a tratar mucho, pero se asocia con daños en la salud. O sea, todos sabemos que las partículas que dan en el sistema respiratorio, bueno, el carbono negro se asocia con eso. Y en México, pues ahorita hay constituida una red de carbono. Aquí podríamos ver, digamos, la parte química de lo mismo, no nos vamos a detener mucho. Cuando nosotros quemamos hidrocarburos o leña o carbón vegetal, cualquier cosa que tenga carbono o hidrógeno, lo que va a pasar es que se nos van a formar especies orgánicas muy pequeñitas, como estos radicales que tienen un poquito, o monóxido de carbono, o estos compuestos que tienen, este es un starieno, un benceno, todas esas se forman. Y en la medida que se va elevando la temperatura, esto se van pegando, primero a partir de esto se hace un ciclo, que es el del benceno, y luego se van pegando estos anillos, se van pegando, y al final, después de un buen rato, tenemos polímero. Hace rato les dije que el carbono negro, que el carbono orgánico era como 3 veces más que el carbono negro. Todas estas son carbono orgánicos, todas estas las encontramos también en las partículas y las podemos medir y determinar que algunas de ellas son muy tóxicas, pero no es el tema de hoy. ¿Ok? Este es un mapa que nos dice cómo está la distribución en la troposfera, es decir, en la parte baja de la atmósfera. Nosotros vivimos el carbono negro, donde podemos ver que pues China, India, todas estas países son los que tienen mayor concentración de carbono negro, y bueno, claro, es lo que tiene más médicas, y pues es la que tiene menos cantidad. Aquí les pongo qué es lo que pasa con el carbono negro. Llega la radiación solar a la Tierra. Una parte se absorbe la Tierra, otra parte se refleja en las nubes, por la nieve o por las superficies, y la parte que es absorbida por la Tierra se convierte toda en radiación infrarroja. Esta sale y en lugar de llegar otra vez hasta la atmósfera y la estratosfera, es atrapada por los gases invernadero o por el carbono negro que la vuelve a regresar. Entonces, eso es lo que me da el efecto de calentamiento. El carbono negro es peor que los gases invernaderos, porque además el mismo, nada más por ser hollín y por ser negro, absorbe todas las radiaciones y calienta. En sí, la radiación para que está caliente. ¿Okay? Entonces, ese es el efecto. ¿Qué son las contribuciones de México? Todos los países tuvieron que presentar en 2015, bueno, se hizo, ¿de acuerdo? En 2015, cuáles iban a ser sus contribuciones previstas, o ellos creen necesarias, para que en el 2003, para que no se llegue al aumento de 2 grados de temperatura. Es una polémica, pero sí dice que más o menos aumentado un grado, 0.8. El caso es que todas las predicciones dicen que si no hacemos algo, pues a medio siglo vamos a tener 2 grados de incremento. Entonces, con el fin de que eso no suceda, los países se comprometieron. ¿A qué se comprometió a México? Bueno, pues este es el inventario de emisiones de nuestros gases invernaderos, que no me voy a detener, y del carbono negro. Estas son las megatoneladas de gases de carbono negro. Aquí se ve el potencial de calentamiento
que tiene el CO2, el metano, el óxido nitroso y el carbono negro. Si ustedes se fijan, en relación al CO2 tengo 900 veces más. Quiere decir que una tonelada de carbono negro calentaría 900 veces más el dióxido de carbono. ¿Ok? Y vemos aquí que el carbono negro dura semanas. Y como es partícula, lo podemos controlar con filtros, con gasas de bolsas, con todos estos equipos que se han hecho para controlar partículas de poder controlar. Es por eso que México le ha apostado en su contribución al mundo a la reducción de carbono negro. Estos son los instrumentos que tenemos en México, que no me voy a detener, y nos comprometimos a lo siguiente. Para el 2030 vamos a reducir 25% de los gases de efecto invernadero, pero un 51% de la. Le llamamos no condicionadas porque lo tenemos que hacer con nuestros recursos. Condicionado es, podemos aumentar más si nos dan dinero, si nos dan transferencia tecnológica, etc. Ese es el compromiso de México. Aquí se puede ver esta línea roja que dice BAU, quiere decir business as usual, quiere decir si no hacemos nada. Si seguimos portándonos igual de plaga humana que nos portamos, pues esto es lo que pasa. Y lo que queremos que pase, al menos con nuestras emisiones, para el 2026 está previsto este cambio, la tendencia, haciendo ciertas acciones. Y como les dije, se reduciría el 22% de gases de invernadero y 51% de carbono. Esto es muy inédito en el mundo, porque todo el mundo se compromete a la disminución de gases de invernadero y México le apostó a la reducción de carbono. Además, como dura menos tiempo, es más fácil controlar, dura menos tiempo, y las predicciones científicas lo que dicen es que si nosotros controlamos el carbono negro, logramos tener un efecto más rápido que si andamos controlando el CO2 que no sabemos. Tenemos que evitar producir. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, pues en la industria, pues energía limpia. Esa es la principal acción en industria de transporte, ¿no? Sustitución de combustibles al menos por gas, reducir las quemas controladas. Las quemas controladas son las que nosotros tenemos, reyes generales, las petroleras, etc. En el transporte, pues tenemos que, ahorita que está el dichoso TLC, homologarnos en toda la normatividad ambiental, mejores combustibles, y bueno, a la larga tenemos que llegar a transporte limpio. En el urbano, pues mejores edificaciones. Ustedes ven que las nuevas edificaciones traen calentadores solares, etc. En el agropecuario y forestal, pues la tecnificación del campo, vimos que un gran problema son las quemas agrícolas. ¿Y qué se ha hecho en la agua? Solo son dos diapositivas. Pues en lo que hemos contribuido es en determinar los factores de emisión por las quemas agrícolas. El primer problema para controlar tienes que diagnosticar. ¿Cuándo vamos a controlar? O sea, ¿cuánto tengo que reducir si no sé cuándo emito? Entonces, para construir los inventarios de emisiones se necesitan los factores de emisión, es decir, por cada kilo de residuos agrícolas que se queman, ¿cuánto carbono negro emite? Eso es lo que estamos haciendo en la UAM. Ya hicimos de todos estos cultivos, de alfalfa, de arroz, de algodón, de caña de azúcar, etc. Por ejemplo, la caña de azúcar, ella solita, su quema representa el 7% de todas las emisiones de carbono. Entonces, si nosotros evitamos eso, estamos de entrada, ¿sí? Ese es el total. Y bueno, pues entonces, esta plática trató
sobre el carbono negro, pues es un contaminante climático que además daña la salud y como forma parte de las partículas atmosféricas es más fácil controlarlo. Con esto tendríamos una disminución más rápida del efecto invernadero que era controlar los gases, y México ajustó a ello. Las fuentes principales son transporte y producción de energía, y hemos comenzado las acciones de reducción en la gama más alto, hemos empezado contribuyendo, y no solo con lo de los factores, sino que también los estamos viviendo. Gracias.